otros 5 bonificaciones y otros 5 incentivos. O sea, son una multiplicidad de salarios extras o fracciones de salario que ellos reciben al mes. Esto le costaba al Ministerio de Salud 1.000 y pico de millones, alrededor de 1.600 millones solo el pacto colectivo, la implementación del pacto colectivo, lo que significa que el aumento de los impuestos no es para que la gente esté mejor atendida en los hospitales, es simplemente para pagar todos estos incentivos, estas bonificaciones, etcétera. Ustedes en el CIN han hecho un estudio de todos estos pactos colectivos. ¿Cómo está esto? Sí, efectivamente, la negociación de pactos colectivos con motivaciones puramente políticas, óigase, puramente políticas, porque nadie está discutiendo aquí los derechos de los trabajadores a negociar mejores condiciones de trabajo, pero la negociación con fines políticos, sin tener en cuenta la opinión técnica de finanzas respecto de la sostenibilidad, es lo que nos ha llevado a lo que hoy tenemos. O sea, comprometen al país a un aumento de salarios de aquí y para siempre, porque bueno fuera que esto es una cuestión temporal, que hoy hay que pagar 4.000 millones más y que el otro año no hay que pagarlos, pero esos 4.000 millones van a estar presentes en 2016, 2020, 2025 y a eso hay que sumarle cualquier cosa adicional que se negocie. Este peso es un peso muerto sobre el presupuesto público porque lamentablemente estos aumentos de salario no hay manera de poder establecer que se transformen en beneficio directo para quien paga los impuestos y para los guatemaltecos que reciben servicios públicos. Si retrocedemos 14 años al año 2000, recuerdo que el presupuesto ya era un escándalo en esa época y estaba por alrededor de los 22.000 millones. Consistentemente se ha venido aumentando el presupuesto y particularmente en salud, educación, en gobernación, etcétera. Ahora, exagero al decir que a pesar de que ahora estamos por el orden de los 71.000, casi 72, realmente la cobertura de servicios es la misma o más precaria para la población. Agradezco la pregunta, licenciado Valdizán. Exactamente lo que está pasando en Guatemala es lo siguiente, y vamos a recurrir al fútbol. Yo tengo una propuesta para hacer al equipo campeón. Digamos, yo quiero hacer campeón a Malacateco, y mi propuesta es la siguiente: vamos a invertir millones en el estadio, vamos a invertir millones en publicidad, vamos a invertir decenas de millones en traer a jugadores que son amigos míos, vamos a invertir centenas de millones a traer un entrenador que es amigo de Lionel, les vamos a comprar el mejor equipo, triplicado el precio y yo voy a ser el presidente del equipo. ¿De qué sirve que yo diga que le vamos a meter a un equipo como Malacateco, como San Marcos, 200 millones de quetzales, si esos 200 millones de quetzales no se transforman en resultados? ¿De qué sirve meterle 200 millones a un equipo cuando viene el municipal y mete 3-0? Lo que nosotros queremos son resultados, no cuánto se gasta. O sea, piénsenlo, señor, que nos mira en las cámaras. Usted lo que quiere es que gane el Barça, que gane el Real Madrid. El total que se pague es irrelevante si no se transforma en resultados. Aquí en Guatemala nos dan a ton con el dedo. Como dice salud la partida, entonces todos caemos de baboso pensando que eso va a ser un sistema de salud como el francés. Como dice educación, caemos de babosos pensando que va a ser la educación de Finlandia. No, lo que tenemos que exigir, y lo dijo Leonel hace un momento, son resultados. ¿Qué va a cambiar en mí como ciudadano gracias a que otros tienen más presupuesto? Y ahí definitivamente estamos en trapos de cucaracha. Nos gastamos los dineros que ustedes le quieran poner, 60.000 millones de los 70, que no obtenemos nada de regreso. Para que entiendan una analogía, esto es como el presupuesto de la selección nacional. ¿Cuánto pisto no le han metido a la selección y cuáles son sus grandes logros? Yo particularmente soy rojo. A mí qué me importa que haga Jerry Vía. Yo lo que quiero son que los rojos apaguen a comunicaciones. Claro, si lo podemos hacer a una fracción del costo, bien. Y si hubiera que pagar un montón, pues se paga un montón, pero queda el resultado. ¿De qué me sirve gastar cientos de miles de millones para perder contra los Cremas en la final? Ahí hay que sacar a la directiva entera y a los jugadores y que vengan otros. Que es cabal lo que va a pasar. Tenemos que ver. Bueno. Normalmente el Congreso tiene que aprobar el presupuesto, pero por supuesto también aprobar los resultados de la ejecución.
se habían venido aprobando los presupuestos sin haber revisado las ejecuciones presupuestarias, sin haber sido estas aprobadas ni haber pasado por el Congreso. ¿Todavía sigue eso así? En 35 años hemos logrado convertir nuestras ideas en oportunidades para todos y decidimos llevarlas más allá, hacia nuevas cosas, hacia nuevas fronteras, hacia nuevas vidas. Grupo Terra, creando futuro. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Para iniciar el día de forma amena y bien informado, únete a nuestro equipo y conoce lo más destacado del acontecer nacional. Hechos inmediatos y precisos. Las noticias más relevantes por la mañana. Hechos con María Rosa Escobar. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Azotaguate, cerca de ti. Normalmente el Congreso tiene que aprobar el presupuesto, pero por supuesto también aprobar los resultados de la ejecución. Se habían venido aprobando los presupuestos sin haber revisado las ejecuciones presupuestarias, sin haber sido estas aprobadas ni haber pasado por el Congreso. ¿Todavía sigue eso así? Así es, y llevamos alrededor de, de 9 años o 10 de que esto ya no se ha realizado. La última vez que se realizó una aprobación o improbación del presupuesto fue al último presupuesto del gobierno del FRG, y que de esa cuenta incluso hay funcionarios que todavía hay unos que guardan prisión. A partir de ese momento, el siguiente gobierno, que fue el del presidente Berchey, ya nunca se aprobó ni se improbó. O sea, desde esa época se le pide al Congreso que apruebe el gasto, pero por supuesto que se cae la boca al respecto de cómo esto se gastó. Así es, y hay una suerte de problema acá, que es, si bien es cierto, tenemos que reconocer que el partido oficial tiene su bancada, básicamente la Comisión de Finanzas primero siempre es presidida por partido oficial, casi siempre. Entonces, ni modo que el partido oficial dentro del Congreso le va a decir al Ejecutivo, mire, aquí lo está haciendo mal, o le va a poner peros, o le va a poner topes. Entonces, tenemos ese problema que al final está como cooptado. La Comisión de Finanzas es parte del partido oficial, la preside el partido oficial, la mayoría es del partido oficial, y muchos de los dictámenes, si ustedes los pudieran revisar, muchos de los dictámenes están aprobados o firmados solo por la bancada oficial, ni siquiera las demás bancadas, porque con eso tienen mayoría. Tenemos ese grave problema entonces. A eso agreguemos el tema de Contraloría. Contraloría tiene un grave problema, y es que Contraloría puede realizar auditorías forenses o auditorías de revisión del presupuesto solamente después de que ha sido ejecutado. No se pueden realizar auditorías preventivas. Digamos el caso de que se va a construir un estadio, como decía Hugo. Entonces se saca el proyecto, las bases de licitación y todo, y Contraloría no puede actuar en base a que, digamos, que ve que la licitación no estuvo bien hecha, o que la licitación tenía dedicatoria o algo.
La Contraloría no puede actuar hasta que se empiece a construir y hasta que esté terminado y puedan demostrar si se le dieron a aquel que el metro lo cobraba 20 y el otro lo cobraba 10. Aquí hubo compadrazgo, favoritismo, influencias, todo lo que usted quiera. Hasta ahí puede actuar la Contraloría, pero ahí, como diría el niño ya nació, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo único que podemos lograr es, en lugar de tenerle ahorros al Estado o ahorros a los impuestos de los guatemaltecos, lo único que tenemos ahí, cuando hay suerte o cuando todo funciona bien, son funcionarios presos. Pero nunca se recupera ese costo de la corrupción, ese costo de los compadrazgos, ese costo del pago de favores. Entonces, son como aspectos que de repente se ven separados, pero al final son todo uno, que es lo que hace que esta vorágine de corrupción cada vez sea más grande. Y lo que es peor, en algunos casos, para muchos de estos que se lanzan al latrocinio, al robo tan descarado de los recursos, cuando vienen las condenas, pues a como son las condenas en el país, pues les vale la pena, porque resultan de todos modos con una bolsa de dinero bastante jugosa y, como quien dice, pues la vergüenza pasa, ¿no? La vergüenza pasa y la plata queda en casa, ¿verdad? Sí, son como varios aspectos, pero que hay que juntarlos y que hay que analizarlos en un conjunto, en su todo, y entonces nos damos cuenta por dónde es que estamos no solo gastando la plata, no solo perdiendo la plata, sino que encima sin resultados, como dice Hugo, porque van a construir un hospital, construyen un hospital fantástico con tecnología de punta, donde van a llegar los ciudadanos y hubo un sobreprecio. No es lo ideal. Dice uno, por lo menos está la obra y está funcionando. Pero voy a regresar un poco rápido al tema de ONGs. Nosotros en algún momento, hace algunos años, yo todavía no tenía la bendición de ser diputado, yo era asesor de la diputada Montenegro. Fuimos a ver la remodelación de la emergencia del Hospital Roosevelt y resulta que esta se la adjudicaron a una ONG, que la ONG sabía de construcción de hospitales lo mismo que yo sé de mandarín, nada. Hay toda una serie de protocolos para la construcción de centros hospitalarios, empezando con unas muy básicas, que es, por ejemplo, el área de un quirófano no puede ser cuadrada, tiene que ser redonda para que en las esquinas, en las puntas, no se acumulen bacterias. Los lavamanos y todo el instrumental que se usa tiene que ser de acero inoxidable y las puertas tienen que ser puertas abatibles. Cuando fuimos a ver nosotros esa obra, el quirófano era cuadrado, empezando. El lavamanos era un lavamanos de cerámica y las puertas tenían chapa. Los tomacorrientes no eran especiales para equipo, conectaban ahí un equipo especial de esos o de oxígeno o algo, no había ni siquiera tomas de oxígeno. ¿Qué hubo que hacer? Repetir, quitaron a esa ONG, pusieron a otra ONG que consiguió otra empresa constructora, remodelar, y el hospital, que iba a costar 3 millones, costó alrededor de 11. Ahí está, más o menos bien, y eso costó. Entonces, es todo ese tema de que al final no tenemos ni siquiera que el costo de la corrupción ha dejado obras buenas, ni siquiera eso tenemos en este instante. O sea, sí, hablando de este tema, también fueron aprobados impuestos. Cuéntenos que esa fue la forma en que han decidido: empréstitos, bonos, impuestos. ¿Cómo están estos impuestos? Los impuestos, básicamente, en esta aprobación de este presupuesto se cometió una violación flagrante a la ley del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto, en el artículo 19, dice que no se puede aprobar nuevos o derogar impuestos. No se puede tocar el tema de impuestos, crear nuevos tributos, modificar o derogar. Y sin embargo se incluyeron un nuevo impuesto, que es el impuesto de los 5 quetzales a la telefonía, y se modificaron las tasas a la distribución del cemento y a las regalías de las industrias extractivas, si no estoy mal. Ahí se cometió una violación flagrante. Ni siquiera entremos a discutir ahorita el tema de si eran o no correctos los impuestos o aprobarlos, sino que simple y sencillamente la discusión de los impuestos debe haber sido hecha aparte, en una ley aparte y en una ley específica para el tema. La misma ley de presupuesto dice que no se puede aprobar en un presupuesto algo que va a ser permanente.
sino que tiene el tiempo de vida de lo que dura el presupuesto. Entonces, incluso hasta ahí pudiera quedar alguna duda de si los impuestos estos entonces son temporales porque tienen un tiempo de vida o si son permanentes o no. No entremos a discutir si era necesario o no los impuestos. Enfoquémonos principalmente en que hubo una ilegalidad dentro del Congreso al aprobar, violando la ley de presupuesto, impuestos. ¿Cree usted que los recursos que están ya interpuestos van a dar algún fruto? Yo esperaría que haya alguna visión de quien tenga que resolver estos recursos, de enfocarse específicamente en la violación a la ley sin votar todo el presupuesto. Creo que es mal con él y peor sin él. Creo que si votan el presupuesto en su totalidad y no solo la parte violatoria o la parte ilegal que se hizo con el tema de los... Pero si no votan el presupuesto lo van a financiar de alguna forma y eso va a ser bien. Lo que pasa es que habría que hacer una evaluación de cuál es el impacto que va a tener ese impuesto. Digamos en la construcción, ningún impuesto, nunca. El impuesto es absorbido en su totalidad por el empresario, siempre va a ser trasladado al consumidor final. Es un costo. Sí, exacto, pero siempre va a ser trasladado al consumidor final. Entonces los 5 quetzales de la telefonía no va a ser cada empresa de telefonía acá en Guatemala la que lo va a asumir, sino lo va a trasladar. Y el que pone 5 quetzales en el teléfono, pues ahora ya no va a poder. El impuesto a la distribución del cemento, el que va a pagar va a ser el que compra el saco de cemento, no va a ser la empresa que va a decir vamos a reducir nuestra utilidad en tanto porque vamos a absorber ese costo. Entonces yo esperaría que la resolución o como se resuelva esto sea enfocado a la ilegalidad y que se entre a discutir, si así se considera necesario, estos impuestos dentro del Congreso en una ley específica, en una ley aparte, en un momento aparte donde haya una discusión incluso de evaluación de impacto económico, impacto financiero, qué impacto va a tener en los mismos tributos. Le digo así a rajatabla, al día a como está el impuesto de la telefonía hoy, por ejemplo, va a dejar más hoyos de lo que va a recaudar. Aquí va a caer la recaudación del impuesto sobre la renta, va a caer la recaudación del IVA. La misma recaudación planteada de 1.200 millones no va a ser tal, va a ser alrededor del 50-55% de lo que se establece ahí. Entonces, tiene que ser aparte. Impuestos. En este momento en que la situación del país viene siendo delicada, también desde hace mucho tiempo que venimos discutiendo estos temas. Lo que pasa es que cada vez se camina más hacia lo más delicado. Impuestos en este momento, ¿cómo lo ven? Para mí es una cuestión de principios. Yo creo que no podemos como ciudadanos aceptar ningún nuevo tributo mientras no se demuestre fehacientemente que se están usando bien los recursos. Aquí hay una clara correlación entre aumento de impuestos y financiamiento de pactos colectivos de trabajadores del Estado. Mientras siga siendo la tónica que pagamos impuestos para que se malgasten, como ciudadanos tenemos la responsabilidad moral de oponernos a financiar corrupción. En Electra llévate este televisor LED de 40 pulgadas marca Sony a tan solo 75 quetzales semanales o al chas chas por tan solo 4.599 quetzales. Esta TV es compatible con smartphone, tiene conectividad HDMI y USB. En tu compra al crédito recibes un bono escolar por 220 quetzales para tus compras. Aprovecha esta venta en Electra. En 35 años hemos logrado convertir nuestras ideas en oportunidades para todos y decidimos llevarlas más allá, hacia nuevas cosas, hacia nuevas fronteras, hacia nuevas vidas. Grupo Terra, creando futuro. Arrancamos las mañanas llenas de música, risas, polémica, famosos e historias que atraparán tu atención.
Lunes, entérate de temas polémicos de personalidades del espectáculo que cambiaron de forma vertiginosa sus carreras. Vidas al límite. Martes, conoce junto a Mónica Garza las historias de grandes personajes y entrevistas a su familia y a las personas cercanas a ellos. Miércoles, acompaña a Shanique, Ivette y a Vienes en este espacio con los mejores hits en entretenimiento, música y más. Jueves, entérate del conteo con lo más escandaloso y divertido de los espectáculos y famosos junto a Mario Inés y Rosario Murieta. Viernes, un viaje lleno de ritmo y diversión por el mundo musical. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Azteca Guate, cerca de ti. Impuestos. En este momento en que la situación del país viene siendo delicada, también desde hace mucho tiempo que venimos discutiendo estos temas. Lo que pasa es que cada vez se camina más hacia lo más delicado. Impuestos en este momento, ¿cómo lo ven? Para mí es una cuestión de principios. Yo creo que no podemos como ciudadanos aceptar ningún nuevo tributo mientras no se demuestre fehacientemente que se están usando bien los recursos. Aquí hay una clara correlación entre aumento de impuestos y financiamiento de pactos colectivos de trabajadores del Estado. Mientras siga siendo la tónica que pagamos impuestos para que se malgasten, como ciudadanos tenemos la responsabilidad moral de oponernos a financiar corrupción. Entonces, yo sí no quiero entrar a una discusión de que si es un buen impuesto, que si es un mal impuesto, que si la base es amplia, que si la tasa es baja, porque no se justifica el impuesto si no tiene un buen uso. Desde otra perspectiva, me preocupa una cuestión muchísimo. Estamos retrocediendo, como bien dijo Leonel, yo no sé si 10 o 15, probablemente 25 años en materia tributaria. La firma de los acuerdos de paz y el pacto fiscal significó un parteaguas en el sentido que estas decisiones no se tomaban tan a rajatablas porque al asesor de un partido se le ocurrió irle a decir a su líder máximo tal o cual cosa. Había un mínimo de discusión pública, un mínimo de transparencia en el proceso. Igual los impuestos siempre es una negociación política de alto nivel, pero se ventilaba públicamente. Esta cuestión fue de la noche a la mañana y lo que me parece más grave es que estamos viendo simplemente la punta del iceberg. Dados estos 20.000 de diferencia, que el próximo año van a ser 25 y dentro de 2 años van a ser 35, se nos viene encima una cascada fiscal. Y aquí el nombre de quién va a pagar ese impuesto es qué sector es suficientemente grande como para hacer una vaca lechera. Y el problema es que cuando decimos vamos a ordeñar la vaca, a quien están ordeñando es el consumidor que utiliza ese sector. Veo venir impuesto al cheque o alguna medida en contra de los bancos, veo venir una revisión profunda del IVA, veo venir impuestos selectivos que según la teoría moderna se han quedado atrasados, la gasolina por ejemplo, porque hay que seguir alimentando al monstruo. Entonces aquí sí es un momento de parar esta vorágine de gastos, durante algún momento de transición tener que recurrir a deuda mientras se logra tener una nueva estructura de gastos, y solo entonces se puede hablar de impuestos. Que esto va a tener un impacto, por supuesto. Ya Leonel les decía que el consumo promedio de los guatemaltecos es como 50 quetzales. 5 quetzales de 50 es el 10%. O sea, un aumento de 10% en el precio de la llamada. Cualquier guatemalteco hubiera brincado este alto. Pero como va disfrazado y dice que va para las empresas, nadie dice nada. El impuesto del cemento, una cosa parecida. Un sector que ya viene estando golpeado por la situación económica general. Encarecerle el principal insumo a estos niveles, además de también el encarecimiento de los materiales de construcción por las regalías mineras, el aumento de las regalías mineras. Yo en este caso particular no tengo ninguna situación, no tengo ninguna posición fuerte respecto a la minería. Me daría lo mismo que hay un buen modelo a que hiciéramos la de Costa Rica de prohibir la minería.
O sea, mi corazón no está en la minoría, pero lo que sí tengo que, hay que tomar en cuenta es que los impuestos a la industria minera dependen del tipo de mina, riqueza del material y costos de la mina. Y el riesgo no se puede ir nomás. O sea, cada negocio es diferente. Entonces, me parece es que son medidas tomadas a la carrera, presionado por las circunstancias, pero al ciudadano, sobre todo, aquí no termina la historia. Para mí, este es el primer paso de una larga caminata donde nos van a agarrar así, nos van a ahorcar hasta que no podamos más. Cuando estamos hablando de un agujero de poco más o menos 20 y pico mil millones de quetzales, eso se va a dar inmediatamente el otro año. Y para el siguiente año la situación va a ser más grave, como usted lo dijo. O sea, la situación viene cerca, no es tan a lo lejos. No, está a la vuelta de la esquina. Y está a la vuelta de la esquina a pesar de que pudieran haber medidas correctivas que pudieran tener un impacto directo. Hace un mes aproximadamente estuvimos en un foro sobre desarrollo rural donde había gente de Avanxo, gente de Landívar y su servidor, que venimos de posiciones muy distantes ideológicamente hablando. Y los tres coincidimos en la necesidad de eliminar el programa de fertilizantes. Entonces hay un consenso político para hacerlo, pero no se hace porque son prebendas. Lo mismo si le pasamos a los programas de asistencia social vía transferencias y vía bonos y vía bolsas. Al final de cuentas estamos nosotros creando una situación de dependencia de nuestra población, jóvenes que estamos acostumbrando a que vayan a pedir en lugar de que trabajen. Y finalmente una dependencia de un presupuesto público que es incapaz de mantenerse así para siempre. Quien llegue a gobernar verdaderamente va a tener una papa caliente en las manos, porque si hoy fue difícil, el próximo año va a ser 10 veces más difícil, con la deuda flotante que se va a heredar derivado del no uso de los certificados de disponibilidad financiera, el nuevo que va a quedar derivado que los impuestos no van a tener el impacto deseado, el deseo de aumentar el gasto que va a tener el siguiente gobierno. Estamos hablando de una situación crítica para que nuestros televidentes tengan un punto de referencia. El presidente del CHE fue el último que tuvo así como una gran crisis financiera de brecha fiscal. 3.000 millones era lo que le hacía falta. Ahora estamos hablando de 7 veces más al día de hoy. El siguiente gobierno va a tener un hoyo de ¿qué? 30.000 millones. ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo, porque lo viví, en la época de los gobiernos militares, en los años 80 y 70, se aumentaba. Yo recuerdo una crisis que tuvo Lucas, que tal vez no muchos la recuerdan, que fue el aumento de 1% del impuesto al timbre. Y fue un escándalo, y a pesar de cómo se vivió en la época, fue protestas, fue discusión, fue un relajo. Bueno, en el caso de Ríos Montt le costó el seguir en el poder. A Mejía Víctores estuvo a punto de pedirle, de costarle también la estadía en el poder, y resulta que hoy nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Creo que lo que sucede ahora es que tenemos muchas más situaciones más difíciles o más problemas. ¿Por qué preocuparnos? A mí me llamó la atención que hubo una encuesta donde sale que la corrupción es como la quinta preocupación en una cuantificación, es la quinta preocupación del ciudadano. El ciudadano no le está preocupando si aquel se compró un yate, o si tiene avión, o si se llevó X cantidad, o si se perdió tal cantidad. Al ciudadano le preocupa primero salir en la mañana a su trabajo, o a la escuela, o a la universidad, y regresar vivo o regresar entero, sin heridas, con el carro, con el celular. Segundo, le preocupa la salud. Tercero, le preocupa la economía y la educación. Estamos en un punto en que los problemas ya trascendieron barreras ideológicas. Por ejemplo, ahorita la inseguridad le afecta a ricos, a pobres, al de izquierda, al de derecha, al del centro, la salud, todo. Realmente los problemas ya trascendieron ideologías. Y básicamente este gobierno, diría yo, esto no es una crisis de este gobierno, hay que ser muy, también lo que es del César, esta crisis viene de muchos gobiernos atrás, pero este gobierno se ha caracterizado en tener una reserva de globos.
Entonces aquí pasa algo, antes el globo famoso aquí era Belice. Pasaba algo y es que vamos a ir a pelear por Belice. Belice dejó de ser, ya son las reformas constitucionales. El presidente habló de reformas. La primera fue la reforma constitucional. Después pasa algo, agarran a un capo, encuentran droga, sacan a un ministro por corrupto, meten al bote a otro, y aquí hasta decir frases absurdas que sirvan para ridiculizar la imagen de uno de los funcionarios y distraer de eso. Básicamente estamos aplicando el pan y circo, solo que con más circo y menos pan. Y hay un tema que viene a respaldar todo lo que nos explica muy bien Hugo, y es que nadie se ha puesto a pensar. Yo disiento un poquito en el tema de los programas sociales, creo que sí tienen algún efecto. Pero ¿qué pasa? Nadie nos hemos puesto, o la discusión pública no se ha centrado en el tema de la recaudación, no se ha centrado en el tema de la inoperabilidad de la SAT, pero no porque el directorio funcione mal, como el presidente quería cambiarlo. No es necesario traer una empresa que venga aquí a hacer el chance. Básicamente lo que ha pasado es que adrede se ha inutilizado la SAT y se ha permeado tanto en corrupción en el tema de aduanas, en el tema de evasión, en el tema de ilusión, que aquí no hay impuesto que aguante, y aquí podemos subir las tasas 20 veces que de todo modo la recaudación siempre va a ser baja. Entonces todos nos enfocamos en el tema de cómo se va a gastar, y es algo muy importante, pero se va a poder gastar en la medida en que se pueda recaudar. Yo recuerdo que ahora la recaudación ha aumentado. Hablábamos no hace mucho de esos 38,000 que supuestamente se estaba recaudando, cuando ahora ya la cifra llega alrededor de los 52,000. O sea, sí hay una mayor recaudación. Lo que pasa es que la recaudación no va al ritmo del crecimiento del presupuesto. Es que se ha incrementado la recaudación, pero no en los niveles que debiese ser. Solo este año se ha ajustado casi 5 o 6 veces, se ajustó la meta de la superintendencia con el presidente a la baja, por supuesto, para ir ajustando. Entonces, se ha incrementado. Eso de los 38,000 millones, recuerdo yo que era para mediados o finales del gobierno de Colón. Y estamos a estas alturas en el tercer año del gobierno del PP y ya estamos hablando de 20,000 millones más. Sí, hay un punto importante, es que pero no como debiese ser. Y algunos impuestos como el IVA sobre las importaciones, que sorprendentemente mientras todo lo demás crece, ese decrece, lo cual tiene una correspondencia directa con el aumento del contrabando. Entonces, digamos, históricamente en nuestros países el único impuesto que sabían manejar bien era la aduana, porque de ahí provenían los ingresos desde época colonial. Hoy el impuesto que menos cobramos es el más fácil de cobrar, que es el de la aduana. Ahí hay un boquete bien importante, y también que en la última reforma se cometieron algunos errores técnicos que han golpeado grandemente a pequeños y medianos empresarios. Hablábamos de por qué la gente no protesta. Hay una buena parte de la población que espera gobierno tras gobierno ser partícipe de ese juego de corrupción. Definitivamente, la gente que se beneficia de una manera u otra de esos programas asistencialistas se siente reivindicada, que al fin alguien le dio algo. Pero, esos son los beneficiados. Pero estoy hablando de los que hacen las bolsas, de los que compran las cosas para las bolsas, de las empresas que son las que surten y las que dan todo para las bolsas. O sea, hay todo un lado de corrupción que se ha formado a raíz del presupuesto nacional. Nuestras redes sociales cerca de ti. Más de 96,000 seguidores en nuestra cuenta de Facebook, Azteca Guatemala Oficial, y en Twitter, arriba de 92,000. Hemos superado los 114,000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @HechosGuatemala. Que Chilero tiene más de 143,000. Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes consultar la biblioteca más completa en www.azteca.com.gt. Azteca Guate, cerca de ti. En 35 años, hemos logrado convertir nuestras ideas en oportunidades para todos. Y decidimos
llevarlas más allá, hacia nuevas cosas, hacia nuevas fronteras, hacia nuevas vidas. Grupo Terra, creando futuro. ¿Te hace falta dinero para el regreso a clases? No te preocupes, porque con tu tarjeta Azteca de Banco Azteca podrás comprar todo lo necesario. Tu tarjeta es aceptada en todos los comercios afiliados a Visa. Aprovecha esta promoción que Tarjeta Azteca tiene para ti. Escucha bien, al realizar tus compras con tu tarjeta, podrás ganar en forma instantánea el doble de lo que compraste. Tus compras ingresan a la tómbola electrónica y en forma automática en tu voucher de pago podrás ver si ganaste el doble de lo que compraste. Tarjeta Azteca sin pago de membresías, sin recargos adicionales. Úsala, es tuya. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Nuestras redes sociales cerca de ti. Más de 96,000 seguidores en nuestra cuenta de Facebook, Azteca Guatemala Oficial, y en Twitter, arriba de 92,000. Hemos superado los 114,000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @HechosGuatemala, que Chilero tiene más de 143,000. Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes consultar la biblioteca más completa en www.azteca.com.gt. Azteca Guate, cerca de ti. Es que ¿sabe qué pasa? Que aquí en este país no pasa nada. Y voy a poner un ejemplo. No hay responsabilidad porque nadie le cobra la responsabilidad a nadie. Y voy a poner un ejemplo que es muy claro y lo acabamos de vivir. Sale una magistrada electa que renuncia porque dice que hubo presiones, porque la fueron a hablar, hubo tráfico de influencias, presenta una grabación como prueba, hace todo lo que ella debió, lo que correspondía que hiciera legal y legítimamente. ¿Qué sucedió? Nada. ¿Qué sucedió? Nada. Sí, simple y sencillamente, ella antepuso un antejuicio en contra de un diputado, el diputado le corresponde con un antejuicio en contra de ella, y la Corte lo que hizo fue, mire, ninguno de los dos, ni el antejuicio para usted en contra de él, ni el antejuicio para usted en contra de ella. Y eso pasa. Entonces, si alguien, ¿qué pasó con ella? Al final ella salió enemistada con el gremio de abogados, salió enemistada con sus compañeros, colegas del organismo judicial, salió enemistada con un diputado, salió enemistada con el ejecutivo, salió enemistada con un montón de gente. Si alguien que es juez, que es magistrado, que tiene cierta protección o cierta capacidad o cierta influencia, no logra hacer nada, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente? Y yo le diría, poniéndome en los zapatos de un ciudadano común y corriente, ¿para qué voy a yo a protestar si de todos modos aquí no va a pasar nada y lo único que me voy a ganar es que probablemente me pase algo? Mire, nosotros como bancada somos una bancada que constantemente hacemos denuncias y demostramos negocios irregulares o demostramos corrupción o malversación, y nos hemos caracterizado desde hace muchísimos años en ese trabajo de fiscalización y de transparencia. Muchas cosas aquí no pasan, no sucede nada. Vamos, ponemos denuncias en el Ministerio Público y no pasa nada. Vamos y ponemos las denuncias directamente en un juzgado. Necesitan el megáfono y los cohetes en el hemiciclo. Pero eso, el megáfono fiscalizador realmente era algo chistoso. Pero no pasa nada. No pasa nada, José Eduardo, y eso es lo que yo quisiera que la gente entendiera,
que se enfoquen y que tengan más visión en las próximas elecciones, que se den cuenta quiénes son los que les van a decir una cosa y hacen otra. Pero aquí esa es la percepción del ciudadano, que aquí no pasa nada, y lo de la magistrada es el ejemplo más claro. No pasó nada. Hay dos lecciones básicas, creo que es importante que el ciudadano lo tenga claro. Todo lo que le den o le regalen se lo van a sacar de su propio bolsillo. Número 2, cuando vaya a buscar empleo y no encuentre, es parte de este sistema corrupto que no atiende los problemas básicos. Cuando le cueste más la canasta básica, es parte de lo mismo. Cuando sufra un asalto, es parte de lo mismo. Al final, todo lo que sufrimos es parte de nuestra inoperencia. Y lo que acaba de decir Leonel es importantísimo. Quizás el punto de mayor apalancamiento que hay es el sector justicia. Mientras en Guatemala sigamos operando con esos niveles de impunidad e inoperancia en la justicia, realmente nada funciona. Porque uno, digamos, eventualmente uno podría pensar de que hay un fondo del barril que uno topa. Mientras no se resuelve el problema de justicia, este barril no tiene fondo. Y cada vez lo que va es reproducir más las malas prácticas que hoy tenemos. Y ahí sí, realmente la propuesta va más allá de lo económico, de lo social. Aquí como sociedad tenemos que unirnos en torno a un gran objetivo, que es la reforma del sector justicia, para de verdad poder perseguir estos abusos. De lo contrario, creo que estamos siguiendo por el camino completamente equivocado. El Musa Ayau siempre lo dijo, que el problema de Guatemala no era económico, sino era jurídico. Y lamentablemente eso no se discute con la seriedad que debería tener, y siempre nos perdemos en estos fuegos artificiales de corto plazo. Vamos a algo. Ese sistema jurídico hay que corregirlo. El problema es que donde se corrige principalmente es en el Congreso. En el Congreso simplemente se han saltado la discusión pública, lo que se había hablado hace poco. Muchas veces en sesión de jefes de bloque se hace lo que tenía que hacerse públicamente en el Congreso y que exige la Constitución, que es la discusión pública en el hemiciclo parlamentario, no solo para que exista discusión, sino para que los guatemaltecos lo veamos. Y eso, de los jefes de bloque y muchas otras, ¿cuántas cosas han aprobado de urgencia nacional últimamente? Lo que sucede, José Eduardo, es que la instancia de jefes de bloque ha sido marginada últimamente. Y últimamente me refiero a un par de años para acá. Ha sido marginada y ha sido, cada vez se le ha restado importancia. Ahora es un petit comité de otros jefes de otros bloques. Lo voy a poner así. Se hace la instancia de jefes de bloque con prensa abierto, todo el mundo sabe, todos los periodistas están atentos a qué es lo que se discute ahí, pero lo que no saben es que previamente a eso ya hubo una instancia petit, como usted bien lo dice, donde no participan todos, donde solo participan los de la foto o con los que tienen necesidad coyuntural. Entonces, cuando llegan a la instancia de jefe de bloque, básicamente lo que es un simulacro donde los que no participan en esas sesiones van a escuchar y van a tratar de participar, a presentar sugerencias, a presentar opiniones que no son tomadas en cuenta. Le digo, nosotros, que Ninette es nuestra jefe de bloque, cada vez la instancia de jefes de bloque tiene menos importancia, no se le toma en cuenta. Y así, las bancadas cada vez menos. El ejercicio de la interpelación perdió su objetivo y se prostituyó, diría yo, al punto de que ya la interpelación ya suena a chiste. La interpelación ya se sabe que ahora sirve para un chantaje. La discusión seria dentro del Parlamento se ha perdido precisamente por estas causas. Entonces, lo que vemos somos algunos que hacemos el esfuerzo y seguimos batallando, pero por ahí es donde está uno de las grandes faltas de discusión. Y un punto también, el Congreso es el pagano de todo, y aquí no vengo a hacer una defensa institucional, pero mire, que la ministra de Educación no sirve y van a protestar al Congreso. Pero esos van a pedirle al Ejecutivo que la saque. Que no se han pagado los salarios, mire, el Congreso no maneja fondos públicos, el Congreso, eso lo hace el Ejecutivo. Bueno, usted debe saber que el Ejecutivo les está mandando esos manifestantes a ustedes. Por supuesto, y mire, creo que ahorita ha empezado un punto en que la gente ya se está dando cuenta que el presidente nos ha usado como Congreso para que seamos los paganos de las facturas de él.
Y creo que ya la gente se está empezando a dar cuenta que la ejecución, que la opacidad y que la falta de transparencia del Ejecutivo cada vez es más grande. Pero, por ejemplo, el tema de justicia, que es un tema del pilar, como dice Hugo, y yo estoy de acuerdo. Se lo voy a poner sencillo. Se armó la gran polémica por el tema de la elección de los magistrados, que por cierto nosotros como bancada no estuvimos de acuerdo y presentamos nuestros argumentos. Pero al Congreso solo le queda elegir, para eso está la comisión de postulación, para eso es que al Congreso le dé una lista filtrada. El tema del Contralor ahorita, mire, el Congreso lo único que le queda es recibir una lista y de ahí como tratar de llegar a un acuerdo de buscar el que mejor esté o a veces en otro caso es el menos malo. Pero realmente el Congreso no elige, el Congreso elige, el Congreso no selecciona, el Congreso elige. Entonces nos hemos enfocado a tal punto que toda la responsabilidad recae en el Congreso. A ver, hay otras partes. Entiendo en cuanto a lo que las minorías en el Congreso, que son ustedes, corresponde. Pero tampoco se puede lavar tanto las manos el Congreso, porque el Congreso están representados los partidos. Esos mismos partidos son los que se han encargado de venir y poner las juntas directivas en el Colegio de Abogados. Ponen al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos e incluso aprueban universidades fantasmas para tener asientos en las comisiones y saltarse las trancas en cuanto al procedimiento debido y establecido en la ley de comisiones de postulación. O sea que tampoco es que sea un asunto de que entienden lo que usted se refiere, pero ahí hay muchos culpables también en el Congreso, porque ese Congreso parte de ese Congreso está esperando una lista que saben que esa es la lista que va a salir. Usted dijo algo muy importante hace unos momentos. Dijo que el ciudadano como que cada gobierno espera. Y el ciudadano mismo, cada gobierno vuelve a votar por los que no era incorrecto. Todo el mundo, vamos a votar por fulano porque nos va a dar seguridad y no sé qué, y ahora todo el mundo o medio mundo lo detesta. Que en el gobierno o en las elecciones de 2007 fue no, hay que votar por Colón porque Dios nos guarde que nos gobierne Otto Pérez. Ahora se votó por Otto Pérez para que no nos gobernara Valdizón. Y probablemente en la próxima van a votar por Valdizón para que no gobierne otro que no se quiera. Que evidentemente el ciudadano tiene responsabilidad. ¿Cuál es la lectura de esto, José Eduardo? Al final no votamos por conciencia de decir, mire, en este partido tienen este listado de diputados que son buenos, el candidato presidencial es bueno, los alcaldes son buenos. Aquí no se vota a favor de, sino en contra de. Y así ha sido, venimos así históricamente, venimos así desde el primer gobierno de la época democrática. Así es, se votó por Serrano para castigar a Vinicio y a la ABC. Sencillo. Conclusiones ya, los últimos minutos. ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Pues claramente el G40, el grupo de economistas generalistas fiscales, le hizo una propuesta al señor presidente, salió en los medios, donde se le ofrece una manera de redimirse parcialmente, y es adoptar por la vía administrativa, en acuerdo gubernativo o en Consejo de Ministros, una normativa donde obligue al Ejecutivo a obedecer las normas anteriores que estaban vigentes. Eso es algo que se puede hacer, no va en contra de la ley, el gobierno, el Ejecutivo, nadie está obligado a cumplir lo que dice esas leyes, porque esos son casos extremos. Entonces, tiene en sus manos una propuesta en la cual, si quisiera, pudiera ordenar que no se va a financiar gasto corriente con deuda, que las entidades del Ejecutivo no pueden contratar ONGs, que no se van a ejecutar los 2.000 millones de municipio. Eso requiere convicción, eso requiere un acto de voluntad y buena fe, y pudiera salir medio librado. Si no lo hace, pues que lo juzgue el pueblo y lo juzgue la historia, y en la próxima elección hay que distinguir bien por quién se vota. O sea, un diputado como Lionel es muy diferente al diputado promedio que generalmente se nos ofrece. Tenemos que ser inteligentes y tenemos que también investigar a quién va nuestro voto. Sus últimas palabras. Conclusiones. Veo, pasado lo que dice Hugo, yo lo que veo es una crisis económica cercana ahí nomás, producto primero de crisis fiscal, de crisis
de recaudación de impuestos. Eso, la TRAP ya está llegando a un punto en que ya no puede dar con las metas y no tienen esa capacidad, precisamente porque ha sido cooptados. Veo una crisis económica muy dura, veo una crisis política un poco más, donde las culpas van a empezar a resaltar y van a empezar a endosarse facturas, sobre todo en un año que es electoral, donde el tono de los discursos populistas va a subir, el tono de los discursos y de las promesas va a subir, y donde al final nuevamente el guatemalteco, espero yo que esta vez la decisión que tenga que tomar la haga con la cabeza fría, la haga pensando bien, y agradezco a Hugo sus palabras sobre mi persona. Creo que yo veo un próximo año muy difícil, sobre todo que es un año electoral. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, el diputado Leonel Lira, el licenciado Hugo Maúl. Les agradecemos por haber estado acá, y a ustedes, por supuesto, les agradecemos como siempre su atención. Tengan ustedes una muy buenas noches.